El concierto de Fleta o de Ramírez está entre 400 y 500 dólares. Hoy día una guitarra de Ramírez vale entre 15 y 20 mil dólares y las guitarras de Fleta ya no se consiguen porque él murió y sus sobrinos nietos no están construyendo la misma calidad que construyó Ignacio Fleta. Ramírez era un guitarrero madrileño, Ignacio Fleta era un guitarrero de Barcelona. ¿Qué otras cosas les puedo yo contar así a grandes rasgos? Bueno, cuando uno diseña una guitarra, además de seleccionar sus maderas, lo primero que hace es definir la longitud vibrante de la cuerda. ¿Qué es la longitud vibrante? Es la parte de la cuerda que va desde el hueso de arriba hasta el hueso de abajo, desde el hueso de la cabeza, o secuela, hasta el hueso de abajo que es el del puente. Esos huesos anteriormente se hacían de marfil de elefante, pero ya hace, yo creo que como unos 80 años, se prohibió el uso de ese material porque mataban a los elefantes para quitarle los colmillos y hacer dos huesitos. Entonces, los trastes se hacen normalmente de alpaca, algunos un poco más acerados que otros, y ya después vienen una serie de elementos como son la roseta y los lados que son por una parte estructurales, porque la roseta no es un simple adorno, sino es un elemento que amarra las fibras de la tapa para que no se raje, y las de los junquillos de los lados pues también hacen que evitar que haya rajaduras siguiendo la fibra de la tapa. Los clavijeros, últimamente hay clavijeros muy finos, hay clavijeros hasta de $2,000 el solo clavijero, de mucha precisión, con unas clavijas muy hermosas de maderas o en algunos acrílicos, algunas resinas. Y bueno, les decía que cuando uno va a diseñar un instrumento, lo primero que hace es definir la longitud vibrante de la cuerda. Esa longitud anteriormente era muy variable, pero en los años 1850 al año 1890 vivió en Almería, en España, un guitarrero a quien llamaban el Stradivarius de la guitarra. Era Antonio Torres Jurado. Él fue quien estableció las medidas actuales de la guitarra, porque las guitarras antes tenían muchas diferencias en su cuerpo, en su largo, en eso. Y él estableció como estándar 650 milímetros de longitud de la cuerda y estableció además la caja de resonancia de 48 a 49 centímetros de larga, las longitudes de la cuerda de la curva superior, de la cintura y de la cuerda inferior, de la curva inferior. Cuando uno toma el largo del 650, encuentra que la mitad de la cuerda es 32,5 centímetros, o sea, 325 milímetros. Y si uno pone esa mitad de la cuerda, coincide con el sitio donde el diapasón, donde el mástil se junta con la caja de resonancia.
Entonces, ahí queda dividido en dos secciones de 32,5, perdón, de 325 milímetros cada una, y si a eso le agregamos 16 centímetros, o sea 160 milímetros, tenemos que queda una longitud de 48, 49 centímetros de la tapa y 48, 49 centímetros desde el doceavo traste hasta la cabeza. ¿Qué más les puedo decir? Una de las cosas más características de cada guitarrero, yo llamo, y en España sí se llaman a los que hacen guitarras, guitarreros, no luthier. El luthier es una palabra que es más generalizada, pero sobre todo más utilizada para los instrumentos, para los constructores que hacen violines, violas, violonchelos, contrabajos. En España, al que hace guitarras se le llama guitarrero. Entonces, lo que más caracteriza a un guitarrero, primero que todo es la plantilla. La plantilla, que es la forma de la tapa. Esa, como les decía antes, la estableció Antonio Torres Jurado, y lo que hace es que cada constructor les hace pequeñas variaciones que a simple vista uno no las ve, pero que cuando ya uno se vuelve un poco experto en eso, encuentra que al solo mirar la guitarra por la plantilla se da cuenta si es una guitarra de Fleta o de Ramírez o de algunos constructores que tienen unas formas muy características. Entonces esa es la primera característica de la construcción de la guitarra. Y la segunda es lo que llaman el abanico, que son unas varetas que van por dentro, que son como hágase de cuenta, una estructura de una construcción que le dan mayor resistencia a la tapa y ayudan a transmitir más el sonido. Esas estructuras de esos abanicos varían de acuerdo de un constructor a otro. Algunos ponen solamente cinco barritas pequeñas desde la boca hasta la culata de la guitarra, distribuidas a lo ancho. Otras ponen 7, otros ponen 9 y otros hacen otros entramados muy caprichosos, muy diferentes, de acuerdo a su concepto del sonido. Voy a mostrarles primero que todo, la primera guitarra que vamos a mirar es esta. Es una guitarra que toca normalmente Julián. Esa guitarra este formato de guitarra fue uno de los primeros formatos que hice. Es una copia de la guitarra que tenía Daniel Vaquero, una guitarra de Ignacio Fleta del año 55. ¿Cómo llegaron las guitarras de Fleta a Colombia? Había un señor que llamaba Próspero Avenosa, que era un comerciante de esmeraldas. Entonces él les compraba las esmeraldas a los esmeralderos ahí en la calle 12, en la carrera sexta, y se iba a Europa y allá las vendía. Y en una ocasión llevó un lote de esmeraldas y le hizo un canje a Ignacio Fleta como por 10 guitarras que trajo. Una de ellas era esta de Daniel Vaquero. Esa guitarra la compró Daniel para vendérsela posteriormente a Gentil Montaña, uno de los mejores guitarristas que ha habido, colombianos. Pero Gentil, después de que se ganó unos pesos en unos conciertos en televisión y eso,
prefirió en lugar de comprarle la guitarra a Daniel, comprar un carro viejo. Y hasta ahí le llegó la amistad con Daniel. Daniel fue maestro de Gentil. Daniel era un gran conocedor de la técnica de la guitarra. Con él me inicié yo, pues yo había aprendido guitarra con Jorge Núñez, siguiendo los métodos de Carcas y de Caruli, los convencionales. Pero con Daniel aprendí el método de Pascual Roche. Pascual Roche fue un guitarrista catalán, alumno de Francisco Tárrega. No sé si todos ustedes han oído hablar de Francisco Tárrega o no. Francisco Tárrega fue uno de los mejores guitarristas y compuso muchas obras para la guitarra. Él vivió a mediados de 1850 hasta 1900 algo, no tengo las fechas exactas ahora, y él, pues unas de sus composiciones más conocidas son los Recuerdos de la Alhambra y el Capricho Árabe, otra Delita, Lágrima, muchos estudios. Él fue uno de los primeros en utilizar las guitarras de Antonio Torres. Y Torres le hizo una guitarra que llamaba La Leona, que todavía existe. Yo tuve la facilidad o la oportunidad de tocar esa guitarra en el año 1970 en Nueva York, porque la habían llevado para exponerla allá y insistí en que me la dejaran tocar. Entonces la quitaron de la vitrina donde estaba, me llevaron a un cuartico pequeño como a interrogarme, me miraron que no tuviera cremalleras en la chaqueta y me la prestaron para tocarla. Una guitarra con unos sonidos excepcionales. Realmente he oído algunas grabaciones hechas por unas 6 guitarras de Torres que todavía existen y son unas guitarras con unos sonidos muy lindos. Yo insisto en que la guitarra, aunque hoy día se hace en todas partes del mundo, la guitarra fue española, es española y seguirá siendo española. Hay una gran cantidad de anécdotas alrededor de la guitarra que todas, la gran mayoría se han ocurrido en España. Entonces, hoy día hay muchos constructores como Daman que hacen, o como Gregory Smallman, que le ponen a las guitarras materiales diferentes a la madera, como la fibra de carbono o como Nomax. Son materiales que permiten hacer unas tapas mucho más livianas, pero su sonido no es el mismo que el de un abeto o el de un cedro rojo de Canadá. Y la gran diferencia entre el abeto y el cedro rojo de Canadá es que el pino abeto sigue siendo la madera más noble para hacer una tapa de guitarra. Lo que pasa es que cuando usted hace 2 guitarras al mismo tiempo y una la hace en cedro rojo de Canadá y la otra la hace en abeto, la del cedro rojo de Canadá apenas le ponen las cuerdas, ella comienza a sonar como va a sonar el resto de la vida. En cambio, la guitarra de abeto tiene que ir madurando poco a poco. Ella tiene unas humedades dentro de las células que se van eliminando muy lentamente con el tiempo y que eso va mejorando cada vez más el sonido y la calidad de los armónicos de una guitarra con abeto es muy distinta a la calidad de los armónicos de una guitarra
de cedro rojo de Canadá, pero ambas son de muy buena calidad. No pretendo yo hacer un recital de guitarra ni un concierto de guitarra, sino simplemente tocar algunas muestras para que ustedes escuchen la calidad del sonido. Que van pasando los años, va uno perdiendo toda esa agilidad y toda esa fuerza de las manos. Los 2 últimos años, sobre todo este último, para mí ha sido duro porque estuve hospitalizado 1 mes y eso pierde uno mucho la movilidad y la facilidad. Al principio casi no podía tocar estas piezas sencillas, pero poco a poco he ido tratando de recordar y de ir recuperando un poquito los movimientos. Me gustaría que Julián nos tocara alguna pieza en esta copia de fleta.
esa guitarra es una copia de la guitarra de Daniel Vaquero de la Fleta. En el año 70 tuve la oportunidad de ir a Nueva York, como les contaba, donde pude tocar una guitarra de Antonio Torres, y fuera de eso me encontré con un almacén de lutería muy interesante en pleno centro de Manhattan. Pero toda la estantería y los cajones y todo eran, hágase de cuenta, una tienda antigua de estas de Boyacá o de Cundinamarca, todo en madera, una cosa muy linda. Era de unos judíos, y allá compré este que fue mi primer libro de construcción, hecho por escrito por Irving Sloan. Ustedes aquí pueden ver en este diagrama esto que les hablaba de las barras y eso. Y curiosamente, paralelamente al trabajo que yo estaba haciendo, se inició también un muy buen constructor que tenemos nosotros, que se llama Alberto Paredes, que también se inició con este libro. En ese almacén, fuera de comprar el libro, compré algunas herramientas interesantes, unos serruchitos especiales para la lutería, un aparato con dos cuchillas para hacer los círculos de las rosetas, una especie como de granil para hacer los cortes por donde van los junquillos. Y bueno, posteriormente, cuando conocí a Alberto, que es mi gran amigo y un gran constructor, él me mostró este libro, que es escrito por un guitarrista de origen alemán, pero que vivía en California. Se llama Arthur Oberholzer, un gran conocedor de las maderas y un libro mucho más técnico y más extenso que el de Irving Sloan. Este libro, su técnica tiene una característica, y es que mientras los constructores hacen la tapa de un solo calibre, ligeramente adelgazado en unas partes, la parte superior de la tapa la deja en 5 milímetros, o sea, una tapa gruesa, y el resto sí entre 1.8 milímetros y 2.2 milímetros. Esa es esta segunda guitarra. Esta guitarra está hecha en pino abeto, en Palo Santo de la India. Y
¿Quiere tocar algo en esa guitarra? Bienvenido. Pásate por el servicio. Gracias, pero mejor sin anestesia. Tremenda guitarra. ¿Le gusta el sonido? Me encanta. De lo mejor que he escuchado yo. Gracias. De lo mejor que he tocado. Tremendo.